¿Qué tal amigos electrónicos? Bienvenidos a su canal Lution Electronics, donde aprenderán sobre los sistemas electrónicos embebidos. Yo soy el ingeniero Marcelo Delgado y en esta clase veremos los registros digitales. Los registros digitales nos sirven para almacenar una cantidad de bits. Por ejemplo, en los microcontroladores tenemos registros de propósito específico que nos permiten configurar los periféricos del microcontrolador, como por ejemplo el convertidor analógico digital, ADC, los módulos de comunicación, SPI, I2C, UART, los módulos de generación de señal PWM, por ejemplo. Y también tenemos, por otra parte, a los registros de propósito general, que nos permiten guardar variables, como por ejemplo los resultados de nuestras operaciones, de suma, resta, multiplicación, división, etc. Ahora, yo quiero presentarles este tema porque más adelante vamos a implementar un microprocesador en el FPGA, para lo cual necesitamos saber programar registros en VHDL. Muy bien, vamos a empezar con una parte teórica. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, porque pues este canal se caracteriza por la práctica, ¿no? Pero vale la pena conocer los tipos de registros, por lo menos, para saber con cuáles vamos a tratar. Ok, los tipos de registros son cuatro: SIPO, SISO, PIPO y PISO. La S significa serial y la P significa paralelo. Entonces, lo único que diferencia estos registros es su entrada, ya sea serial o paralela, y también su salida, que puede ser serial o paralela. Eso lo vamos a ver mejor en estas imágenes. Acá tenemos el registro SIPO, Serial Input Parallel Output. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una secuencia de bits, ¿no? B3, B2, B1 y B0, que van a ir ingresando uno por uno a este registro. El registro está conformado por 4 flip-flops tipo D. Los flip-flops tipo D, recordemos que se caracterizan porque la entrada D pasa a la salida Q cuando hay un flanco de subida en la señal de reloj. También puede ser un flanco de bajada, pero en nuestro caso vamos a trabajar con flanco de subida. Entonces, de ese modo, los bits van a ir ingresando uno por uno, van a pasar de la entrada a la salida. Este va a pasar de la entrada a la salida. Y de ese modo estos bits se van a desplazar hasta llegar a este último flip-flop, a la salida B0. Entonces, esta es la entrada serial y la salida paralela son estos 4 bits B3, B2, B1 y B0. Si lo vemos en modo de bloque, lo podemos ver así, ¿no? Acá estaría la secuencia serial, esta es la señal de reloj y esta es la salida paralela, que le vamos a llamar Q. Listo, después tenemos el registro SISO, entrada serial, salida serial. En este caso ya no tenemos las salidas de estos flip-flops hacia arriba, ¿no? Como teníamos en este caso, porque esta es salida paralela. La salida serial es esta de aquí, que corresponde a la salida del último flip-flop tipo D. Entonces, como podemos observar aquí, ingresaría, por ejemplo, B0. Si B0 es 1, ese 1 va a pasar primero a la salida de este flip-flop, luego después de otro flanco de subida va a pasar para aquí, luego va a pasar para aquí y por último va a pasar para aquí. Entonces, podríamos decir que esta salida serial está retrasada 4 ciclos de reloj de esta entrada. Y eso se los explico porque más adelante, cuando veamos filtros digitales, nos va a servir bastante el poder retrasar señales. Y bueno, también me comentan en los comentarios si les interesa el tema de los filtros para yo tratarlo más adelante. Aquí está en forma de bloque, ¿no? La entrada serial, la salida serial. Después, aquí tenemos el registro Parallel Input, Parallel Output. Este registro es mucho más sencillo, porque simplemente lo que está a la entrada pasa a la salida, con un flanco de subida en la señal de reloj.
Entonces podemos ver aquí que a diferencia de los otros que eran con salida serial, estos flip-flops internos no se tocan entre ellos, no están interconectados, simplemente las entradas pasan a las salidas, así que es más simple. Aquí lo podemos ver en forma de bloque y este es el registro piso, parallel input y serial output. ¿Cómo funciona este? Este es un poco más especial, porque si podemos observar, aquí tenemos multiplexores, estos MUX de aquí. Los multiplexores no hacen más que seleccionar una de estas dos entradas para que ingrese aquí a esta salida. Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros queremos cargar un valor en paralelo, entonces este multiplexor debe dejar ingresar solamente a este B3, B2, B1 y B0. Pero si queremos obtener la salida serial, tendríamos que ignorar estos bits paralelos y tomar este otro camino, que sería la salida del anterior flip-flop. Aquí también sería la salida del anterior flip-flop, de tal modo que esto sea serial, como lo vimos aquí. Entonces, recordemos que los multiplexores pueden seleccionar entre dos entradas para que pase a la salida. Y muy bien, así es como funciona el registro piso. Aquí lo podemos ver en forma de bloque. Y hemos llegado a una parte muy interesante. Nosotros en el FPGA no vamos a programar en VHDL un registro pipo, piso, siso o sipo. Lo que vamos a hacer es algo más interesante, que es combinar todos y tener la posibilidad de, con un solo bloque o con un solo registro, poder hacer esta función, ¿no? Tener la función de tener una salida paralela, una entrada paralela, una entrada serial y una salida serial. Entonces, digamos que este registro puede funcionar como piso, sipo, siso y sipo, ¿no? Funciona como todos los tipos de registro que hemos visto combinados. Ahora, explicado esto, ya podemos pasar a la parte más importante, bueno, no más importante, sino a la parte más práctica, ¿no? Yo sé que a ustedes de repente les gusta más esta parte. Ok, si se habrán dado cuenta, este programa es muy corto, así que si han entendido toda la teoría de aquí, pues esto se les va a hacer muy sencillo. Entonces, aquí en las entradas y salidas tenemos declarados estas entradas y estas salidas, así tal cual, ¿no? El SI, que es la entrada serial, B3, B2, B1 y B0, que son las entradas paralelas, LOAD, que es una señal que nos permite cargar este valor a las salidas Q, y este clear, que nos permite borrar estas salidas, o sea que se establezcan en cero. También tenemos acá la señal de reloj que nos permite cargar estos valores, la salida paralela y la salida serial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos el proceso dentro de la arquitectura. ¿Okay? Ya hemos declarado la entidad, hemos declarado la arquitectura. Aquí tenemos una señal intermedia QS que más adelante, aquí abajo, la vamos a explicar. Entonces, después que inicializa la arquitectura, después de Beijing, tenemos un proceso. Podemos decir que este proceso es la parte central de nuestro registro. Este proceso recibe dos señales, CLK y NClear. Ahora, algo interesante que les quiero comentar también. ¿Por qué coloco NLOAD y NClear? Porque yo estoy colocando como que estas señales son activas en bajo. Quiere decir que cuando equivalen a 0, se activan. Entonces, para cuando nosotros trabajemos con señales activas en bajo, por convención le vamos a poner la letra N por delante. Es una buena práctica que les recomiendo utilizar y que alguna vez en códigos que encuentren en internet van a ver que se utiliza así. Entonces,
En el proceso preguntamos begin if inclear o enclear es 0. Si el enclear está activo, entonces esta señal QS, que va a ser la salida, la establecemos en 0. Después, else if, si es que hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces va a preguntar por el enload. Ahora, como podemos ver, primero le va a hacer caso al clear. Si el clear no está activado, recién va a preguntar por la señal de reloj. A este enclear se le conoce como entrada asíncrona, porque no depende de la señal de reloj. En cambio, más adelante sí tenemos señales que dependen de la señal de reloj, que es el CLK. En este caso, CLK es una señal síncrona. Y bueno, entonces, después que preguntamos por la señal de reloj, preguntamos si es que el load está activo. El load nos permite cargar un valor directamente en la salida. Por eso vemos que la entrada B, todo B pasa a Q. Pero si es que este load no está activo, entonces debería funcionar como un registro de salida serial, ¿no? Para que lo comprendan mejor, debería funcionar de esta manera. Que esta salida SO obtenga los valores de la salida de estos flip-flops. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo que la entrada serial ingrese a la izquierda. Y es como si yo hiciera un desplazamiento a la derecha. Porque si se dan cuenta, yo ya no considero el bit 0 de QS. Estoy tomando del bit 3 hacia el 1. Quiere decir que estoy tomando solamente Q3, Q2, Q1 y el Q0 ya no va a ir porque se supone que si estamos desplazando a la derecha, ese ya no lo vamos a ver, sino el que vamos a ver es Q1, Q2 y Q3. Entonces por eso hacemos un desplazamiento a la derecha. ¿Y cuál es el bit que va a ingresar al lado izquierdo? Es SI, la entrada serial. Y muy bien, eso es todo. Eso es todo el proceso. Y algo más que quiero agregar, que he visto que normalmente no se explica, es ¿qué significa esto de aquí? Esta es una lista de sensitividad, o en inglés lo van a encontrar como sensitivity list. Las señales que estén aquí adentro van a ocasionar que el proceso se dispare o que el proceso funcione. ¿Cómo es esto? Recordemos que todo lo que estamos programando en el FPGA es paralelo, no es como un lenguaje de programación. Entonces, el proceso espera a que haya un cambio en una de estas señales para funcionar. Entonces, si nosotros no ponemos aquí nada, es posible que no vaya a funcionar correctamente. Nosotros dependemos principalmente de la señal de reloj y de este enclear. No tanto de este enload, porque podemos ver que este load está dentro de esta condición determinada por la señal de reloj CLK. Entonces, por eso solo estamos colocando enclear y CLK en nuestra lista de sensitividad. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver que esta señal QS pasa a la salida. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque podrán ver que este QS yo lo incluyo aquí en este lado derecho. Esta de aquí es una sentencia de asignación y nunca una salida puede estar al lado derecho de una señal, de una sentencia de asignación. Entonces, para eso yo utilizo una señal intermedia que le llamo QS. Al final, esa señal intermedia yo la asigno a la salida. Y ahora, ¿cuál va a ser mi salida serial? Mi salida serial va a ser esta de aquí, ¿no? La que corresponde al último flip-flop. Esa va a ser mi salida serial. Entonces yo lo que hago es que el último bit de QS lo asigno a la salida serial.
Y listo, eso es todo del registro. Ahora veamos el archivo testbench. El archivo testbench es como cualquier archivo testbench. Les voy a poner ahí en la parte de arriba el link a mi video sobre simulación y testbench. Y vamos a ir a la parte más importante, que es el proceso de estímulo, ¿no? Porque si no les voy a aburrir explicándoles lo mismo que ya he explicado en anteriores videos. Muy bien, entonces debemos establecer valores iniciales para nuestras señales de entrada. Recordemos que nuestras entradas son SI, B3, B2, B1, B0, LOAD, Clear y CLK. Entonces, aquí solamente vamos a poner las entradas B, LOAD, Clear y Serial Input. El CLK lo estoy colocando en otro proceso. Este otro proceso también lo expliqué en otro video, que simplemente se encarga de generar la señal de reloj. Este proceso pregunta, mientras no haya un stop the clock. Ese stop the clock es una variable booleana, que lo podemos encontrar aquí. Es una señal booleana que no la vamos a utilizar. Mientras eso esté en false, aquí para asegurarnos lo vamos a poner en false. ¿Okay? Entonces, si es que no hemos detenido la señal de reloj, entonces ¿qué va a pasar? Que la señal de reloj va a ser 0 y va a ser 1 después del periodo de reloj entre 2. Tan sencillo como eso. Y el periodo de reloj va a ser esta señal de aquí, que yo le he colocado 10 nanosegundos, ¿no? Ustedes pueden colocarle otro valor. Yo simplemente estoy colocando 10 nanosegundos porque 10 nanosegundos es el periodo de reloj con el que trabaja el FPGA de la tarjeta Nexus 4DDR o Nexus A7. Esa es la que normalmente he utilizado. Ahora, muy bien. Ya he explicado lo de la señal de reloj y también aquí los valores iniciales. ¿Qué valores iniciales estoy poniendo? A B le estoy poniendo 0000. En el LOAD le estoy poniendo 1. ¿Qué significa eso? Recuerden de que LOAD es activo en bajo. Entonces, si yo pongo 1, lo estoy desactivando. Aquí en Clear, igual. Si yo pongo 0, estoy activando. Y si pongo 1, estoy desactivando. Ahora ustedes dirán de repente, pero ¿por qué se complica bastante, ¿no? Colocando estos círculos y haciendo que estas señales sean activas en bajo. Yo lo hago con fines educativos nada más, ¿sí? Para que se acostumbren a ver estas señales porque es muy común. Cuando ustedes vean hojas de datos de circuitos integrados, normalmente contienen esto, entradas negadas, y es importante que se acostumbren a trabajar también con esas entradas. Así que solamente por eso los estoy colocando. Entonces, si en clear es igual a 0, significa que está activo. Entonces, es como que al comienzo estamos limpiando el registro. Después, aquí tenemos la entrada serial, y a la entrada serial yo le estoy poniendo 1, de manera arbitraria. Esperamos un tiempo, después el clear lo desactivamos. Acá lo voy a poner mejor, desactiva clear. O en inglés mejor, disable clear. Y luego esperamos unos 50 nanosegundos y vamos a cargar un valor. Vamos a cargar el valor 1010. Activamos el LOAD, esperamos unos 20 nanosegundos, luego lo desactivamos y eso es todo. Para que lo veamos mejor aquí en la simulación. La simulación aquí tenemos lo que les había mencionado, ¿no? Al comienzo todo B vale 0. B vale 0, LOAD vale 1, aquí está LOAD, que vale 1 al comienzo. En clear vale 0 y SI vale 1. Entonces al comienzo no pasa nada, porque como estamos en clear, simplemente nuestra salida debe ser 0, hasta aquí, hasta que pasen 20 nanosegundos. Después que pasan 20 nanosegundos, desactivamos el clear y empieza a funcionar nuestro circuito. Entonces, como
nuestro load está desactivado, nuestro registro va a funcionar como un registro piso, se podría decir, ¿no? Con salida serial. Entonces, fíjense cómo después de que desactivamos el clear, estos bits van pasando de Q3 va pasando a Q2, de Q2 va pasando a Q1 y de Q1 va a pasar a Q0, tal como sucede aquí, ¿ok? Es lo mismo. Entonces fíjense aquí en la señal cómo va pasando este 1 que estaba en la entrada serial, va pasando a las salidas, hasta que al final todas las salidas se llenan con 1 aquí. Ahora, después que hemos hecho eso, nosotros cargamos un valor en el registro. Aquí está, ¿no? Cargamos el valor 1010. Y para cargar, activamos el load. Activamos el load. Y después de un flanco de subida, recién se carga ese valor. ¿Cuál era el valor? 1010. Aquí está, ¿no? 1010. Y la salida Q. Perdón, la entrada es esta, ¿no? 1010 y la salida Q obtiene ese valor, 1010, después del flanco de subida. Ahora, después que desactivamos el load, se supone que ya deberían empezar a desplazarse los bits, ¿no? Como sucede aquí. Deberían desplazarse los bits de izquierda a derecha. Entonces, significa que el 3 va a pasar al 2, el 2 va a pasar al 1 y el 1 va a pasar al 0. Entonces, podemos ver aquí cómo en este flanco de subida, como que se corre a la derecha, ¿no? 1010 se corre a la derecha y ahora va a ser 1101. Y este 1 de la izquierda, ¿a qué corresponde? ¿A qué bit corresponde? Corresponde a ese i, que es nuestra entrada serial. Entonces, van a seguir ingresando unos, así como ocurría aquí, en esta parte. Entonces, si se dan cuenta, se sigue recorriendo hacia la derecha, hasta que finalmente ya se llena con todos los unos. ¿Ok? Bueno, amigos electrónicos, hemos llegado al final del tutorial. Quería agradecerles inmensamente por el apoyo que están dando al canal, suscribiéndose, comentando, dando like, y pues eso me anima bastante a seguir grabando más videos. Y bueno, compartan la información. Yo voy a dejar los códigos en la descripción y también las diapositivas por si alguien quiere enseñar esto en algún instituto, universidad, escuela. Para mí sería un honor que lo puedan utilizar. Conmigo será hasta la próxima y hasta luego.